Hola, queridos alumnos de primero de la ESO. Vamos a hablar aquí hoy de las fracciones equivalentes. Si os acordáis, ayer estuvimos hablando de que las fracciones representaban fracciones de unidad, partes de una unidad completa. Todas las fracciones impropias. Las fracciones propias eran unidades completas más partes de una unidad. Bueno, vamos a ver aquí hoy lo que son las fracciones equivalentes. Tenemos aquí primero la fracción 1/4, suponemos que esta es la unidad, y lo que voy a hacer va a ser dividirla en 4 partes iguales, como dice el denominador, 1, 2, 3 y 4 partes iguales. ¿Y con cuántas nos quedamos? Pues nos quedamos con tantas como dice el numerador, con una. Ese es el significado de las fracciones. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en la de abajo. La fracción de abajo es la 2/8. Nos dice que dividamos en 8 partes iguales la unidad. Pues lo que vamos a hacer es dividirla en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Y cada una de esas partes la vamos a partir en 2 partes iguales. Y así tenemos las 8 partes. Y de esas 8 partes dice que cojamos 2, tantas como indica el numerador. Cogemos las 2 y, si observamos, tanto en una como en otra hemos cogido la misma porción. Luego, estas dos fracciones representan la misma fracción de la unidad, por tanto se dice que son equivalentes. La fracción 1/4 es equivalente a la fracción 2/8, porque representan la misma porción de la unidad. Nosotros escribiremos habitualmente que 1/4 es igual que 2/8. Equivalente lo señalizaremos como igual. Vamos a ver aquí otro ejemplo. La fracción 2/5, lo que nos dice es que dividamos la unidad. Aquí tenemos la unidad en 5 partes iguales. Pues 1, 2, 3, 4 y 5, y cojamos 2 partes. Pues cogemos 2 partes de esas 5. Y aquí que nos dice que dividamos la unidad en 15 partes, las 6 quinceavos, que dividamos la unidad en 15 partes, pues vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5, y cada una de ellas en 3 partes, con lo cual tenemos 15 partes. ¿Y de esas cuántas tenemos que coger? Pues tenemos que coger 6. Cogemos 1, 2 y 3, y 4 y 5 y 6. Hemos cogido 6 de esas partes. Observamos las dos fracciones, las 2/5 y las 6 quinceavos, y ambas dos representan la misma fracción de la unidad, por tanto también son equivalentes. La fracción 2/5 diremos que es equivalente a la fracción 6 quinceavos. ¿Vale? Porque ambas dos representan la misma fracción de la unidad. Aquí lo tenemos. Decimos que dos fracciones son equivalentes cuando expresan la misma porción de unidad, es decir, cuando tienen el mismo valor numérico. Ambos dos podéis comprobar que si hacéis la división 2 entre 5 da 0,4, y si dividís 6 entre 15 pues también da 0,4. Igualmente aquí 1/4 es 0,25, lo podéis comprobar. 1 entre 4 son 0,25 y 2 entre 8 pues también da 0,25. Evidentemente tienen el mismo valor numérico. ¿Vale? Otra propiedad que después veremos es que si dos fracciones son equivalentes, la fracción 1/4 es equivalente a las 2/8 porque representa la misma fracción de la unidad. ¿Qué es lo que pasa si multiplicamos en cruz? Multiplicamos 1 por 8 y multiplicamos 4 por 2. Pues podéis observar que 1 por 8 es 8 y 4 por 2 es 8, es decir, que se da la igualdad. Es decir, que si multiplicamos en cruz, 8 por 1 tiene que dar siempre lo mismo que 4 por 2, para que dos fracciones sean equivalentes. Fijaros, aquí también pasa exactamente lo mismo. Hemos visto que estas dos fracciones son equivalentes. 6 por 15
si multiplicamos 2 por 15, pues me da lo mismo que multiplicar 5 por 6. En ambos casos da 30. ¿Vale? Bueno, pues esta propiedad la recordaremos luego. Es decir, dos fracciones cuando son equivalentes, cuando representan la misma porción de la unidad. Vamos a ver ahora aquí cómo podemos obtener fracciones equivalentes a una dada. Por ejemplo, tenemos aquí la fracción 2/4, que es lo que nos dice que dividamos la unidad en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4 partes iguales. ¿Y con cuántas nos quedemos? Nos quedemos con 2. 1 y 2. ¿Vale? En esta otra fracción, ¿qué nos dice? En esta de la izquierda, nos dice que dividamos la unidad en 2 partes iguales. La dividimos en 2 partes iguales. ¿Y con cuántas nos quedamos? Nos quedamos con una de las partes, con esta parte. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que dividimos la unidad en 12 partes iguales. Pues una parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 partes. ¿Y con cuántas nos quedamos? Con 6. Nos quedamos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. Nos quedamos con 6 partes. Si observamos, en las 3 fracciones hemos cogido la misma parte, la misma fracción. Es decir, estas 3 fracciones son equivalentes, porque representan la misma porción de la unidad, son equivalentes. Y ahora, ¿cómo podemos pasar de una a la otra? Pues podemos pasar, vamos a ver primero esta, de 2 a 6, lo que hay que hacer es multiplicar por 3 el numerador, y de 4 a 12, pues también hay que multiplicar por 3. Luego parece que si multiplico el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número, en este caso por 3, obtengo una fracción equivalente a la primera. Y si miramos hacia la izquierda, aquí pasamos de 2 a 1. ¿Cómo pasamos de 2 a 1? Pues dividiendo entre 2. Dividiendo el numerador entre 2. Divido 2 entre 2. ¿Y cómo pasamos de 4 a 2? Pues dividiendo 4 entre 2. Luego 2 entre 2 es 1 y 4 entre 2 también es 1. Luego también obtenemos fracciones equivalentes si dividimos el numerador y el denominador de una fracción por el mismo número. En este caso he dividido 2 entre 2 y 4 entre 2 y he obtenido la fracción 1/2. Entonces, ¿cuál es la propiedad fundamental de las fracciones? Dice que si se multiplican o dividen los dos términos de una fracción por el mismo número, se obtiene una fracción equivalente a la primitiva, es decir, el valor de la fracción no varía. Aquí de 2/4 hemos pasado a 6/12 multiplicando por 3 las dos partes, el numerador y el denominador de la fracción, mientras que para pasar de 2/4 a 1/2 lo que hemos hecho ha sido dividir el numerador 2 entre 2 y el denominador 4 entre 2. Vamos a ver aquí el ejemplo obtener dos fracciones equivalentes a cada una de las dadas. Pues tenemos la fracción 3/4, fácilmente podemos obtener una fracción equivalente multiplicando 3 por 2 y multiplicando el denominador 4 también por 2. Es decir, que obtenemos la fracción 6/8, que es equivalente. Pero igual que hemos multiplicado por 2, también podría multiplicar por 5. Podría multiplicar 3 por 5 y 4 también por 5. Y obtendríamos la fracción 15/20, que también es equivalente. ¿Vale? Y así, ¿cuántas fracciones equivalentes a una dada puedo encontrar? Pues infinitas. Porque puedo multiplicar numerador y denominador por los infinitos números. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos las dos que me piden, 6/8 y 15/20.
¿vale? Aquí en el otro ejemplo, 9/12, tenemos esta fracción. Lo que podemos hacer es observar que tanto 9 como 12 son dos números divisibles entre 3. Por tanto, voy a obtener una fracción equivalente a esta, en vez de multiplicando, dividiendo el numerador entre 3 y el denominador 12 también entre 3. De esa manera obtengo 9 entre 3 son 3, 12 entre 3 son 3/4, que es una fracción equivalente, 3/4. Y ahora, pues multiplicando por 10, por ejemplo, obtengo la fracción 3 por 10 partido de 4 por 10, obtengo la fracción 30/40, que también es equivalente. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora a lo que se llama simplificación de fracciones. Hemos visto que una fracción, si la multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número, pues la que obtenemos es equivalente a la primera. Lo que pasa es que los términos van creciendo. Al multiplicar por 2, por 3, por 4, numerador y denominador, los términos, el numerador y el denominador, van creciendo. Si yo lo que quiero es que se hagan los términos más pequeños, lo que tengo que hacer en vez de multiplicar es dividir. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se llama simplificar una fracción. Pero claro, para poder dividir el numerador y el denominador por el mismo número, necesito que esos dos números, el numerador y el denominador, tengan divisores comunes distintos del 1. Es decir, que su máximo común divisor no sea 1. ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver, eso es lo que se llama simplificar. Aquí tengo 30 y 45, observo que 30 y 45 son divisibles entre 3, y lo que puedo hacer es dividir 30 entre 3 y 45 entre 3. De esa manera obtengo el 10, 45 entre 3 son 15avos. Todavía puedo seguir dividiendo porque 10 y 5, su máximo común divisor no es el 1, tienen el 5, que es un divisor común de 10 y de 15. Luego puedo seguir dividiendo 10 entre 5 y 15 entre 5. De esa manera obtengo 10 entre 5 es un 2 y 15 entre 5 es 3. Y ahora ya la fracción que me queda, 2/3, es equivalente a 30/45, ¿vale? Lo que pasa es que esta ya no se puede reducir más, porque no se puede simplificar más, porque el numerador 2 y 3, su máximo común divisor es el 1. Ya no tienen más divisores comunes. Entonces, cuando se llega a una fracción como esta, cuyo máximo común divisor del numerador y el denominador es 1, se dice que es una fracción irreducible. Es una fracción irreducible. Cuando su numerador y su denominador no tienen divisores comunes, su máximo común divisor es 1. Una fracción que no se puede simplificar se dice ya que es irreducible. Entonces, calcular la fracción irreducible equivalente a 84/3, como ejemplo, pues lo vamos a hacer de dos maneras. La primera manera será paso a paso, es decir, la fracción 84/30 la vamos a dividir el numerador y el denominador entre 2, puesto que 84 es par y 30 también es par. Esto da la fracción equivalente 42, 84 entre 2 son 42 y 30 entre 2 son 15. Y ahora, observando que 42 y 15 son divisibles entre 3, pues dividimos el numerador y el denominador entre 3 y obtenemos 42 entre 3 son 14 y 15 entre 3 son 5, 14 quintos. Esa es la primera forma de hacerlo. La segunda forma de hacerlo es en un solo paso, en una sola división. Para eso debemos de calcular el máximo común divisor de 84 y de 15 y de 30, perdón. Si factorizamos 84, a
A2 son 42, A2 otra vez 21, A3 7 y A7 1. Pues tenemos que 84 es 2 al cuadrado por 3 y por 7. 84 es igual a 2 al cuadrado por 3 y por 7. Mientras que 30 son 2 por 15, es decir, 2 por 3 y por 5. ¿Cuál es el máximo común divisor? Son los factores comunes, el 2 y el 3, elevados a su menor exponente. El menor exponente de 2 al cuadrado y de 2 es 1, es decir, es 2, y el otro factor común es el 3, elevado al menor entre 1 y 1, que es 1, 3 elevado a 1, es decir, el máximo común divisor es 6. Luego, la fracción 84/30 en un solo paso es equivalente, dividiendo entre el máximo común divisor entre 6, a 84 entre 6 son 14 y 30 entre 6 son 5. Es decir, evidentemente da el mismo resultado, pero aquí lo hemos hecho en un solo paso. Fijaros, arriba hemos dividido entre 2 y hemos dividido entre 3. Dividir entre 2 y luego dividir entre 3 es equivalente a dividir entre 6 de una sola vez. ¿Vale? Pero por último, vamos a ver aquí lo que hemos visto ya antes, que si dos fracciones son equivalentes, sus productos cruzados son iguales. Es decir, que 84/30 es lo mismo que 14/15, puesto que si multiplico 84 por 5 me da lo mismo que si multiplico 30 por 14. Si multiplico 84 por 5, 5 por 4 son 20 y 5 por 8 son 40, 42 y un 0, 420, y 3 por 4 son 12, 3 por 1, 3 y 1, 4, y un 0 más, 420. Sí, volvemos a ver que si multiplicamos en cruz obtenemos el mismo resultado cuando las fracciones son equivalentes, que es lo que nos viene a decir aquí, que al multiplicar en cruz, al multiplicar A por D, da el mismo resultado que al multiplicar C por B. Y ahora nos dice aquí este ejercicio: comprueba si son equivalentes las siguientes fracciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues para ver si son equivalentes, simplemente vamos a probar a multiplicar en cruz. Aquí multiplico en cruz, 8 por 3 y 6 por 4, ¿cuánto da? 3 por 8 son 24, 6 por 4 también son 24, evidentemente da igual. Luego estas dos fracciones, 8 sextos y 4 tercios, son equivalentes. Al multiplicar en cruz da lo mismo. Y si hacemos lo mismo en un medio y 2 tercios, si multiplicamos 1 por 3 y multiplicamos 2 por 2, pues 1 por 3 son 3, 2 por 2 son 4. Evidentemente 3 no es lo mismo que 4. Luego estas dos fracciones, un medio y 2 tercios, no son equivalentes. Se pone, en vez de igual, una raya que dice que no son iguales. Y por último, vamos a calcular el valor de x para que se cumpla esa igualdad. Pues para que sean equivalentes, ¿qué tiene que ocurrir? Esas dos fracciones, tiene que ocurrir que 6 por 10 sea igual que 4 por x. Al multiplicar en cruz, 6 por 10 sea lo mismo que x por 4, 4 por x. Es decir, esto es lo mismo que 60 sea 4 veces x. Y entonces aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando un número que al multiplicarlo por 4 dé 60, ¿vale? Pues ese número x será lo mismo que dividir 60 entre 4, es decir, el x es 15. El número que al multiplicarlo por 4 da 60 se calcula dividiendo 60 entre 4. Y evidentemente es 15. 4 por 15 son 60. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí concluye la explicación de hoy. Y ahora lo que tenéis que hacer después de ver el vídeo es pasar a hacer el cuestionario que os dejo en el modo. Venga, un saludo y espero que nos podamos ver pronto. Hasta luego.